Hola a todos, muy buenos días. Damos la bienvenida a la charla Introducción a los principios del licenciamiento socialmente responsable, experiencia de la Universidad de Michigan. Por favor, solicitamos verificar que estén consignados en su usuario de Zoom sus nombres y la institución a la cual pertenecen para poder tener una adecuada identificación durante la actividad. Asimismo, se informa que esta actividad va a contar con una traducción simultánea y para ello deben acceder al icono inferior del costado derecho de su pantalla. A continuación, van a dar las palabras de bienvenida a esta actividad doña Romina Cataldo, que pertenece a la Comisión de Reconocimiento y Cultura de la Innovación de la Red Quech, y don Luis Villarroel, que es director de la Corporación Innovarte. Bienvenida, Romina, tienes la palabra. Muchas gracias, Maribel. Buenos días a todos y todas en esta mañana de día jueves. Nosotros estamos de acá de Temuco y en particular nos es muy grato esta iniciativa porque parte oficialmente el trabajo conjunto con Innovarte y este grupo, o digamos como subconjunto de personas de la red de innovación del CUECH, quien tomó este desafío de posicionar la temática licenciamiento socialmente responsable, que el año pasado, 2025, hemos estado haciendo un trabajo. Innovarte hizo un diagnóstico, hizo un levantamiento de todas las universidades estatales y nos dimos cuenta que es una temática que todos relevamos y consideramos importante, pero que sabemos poco y tenemos poco manejo de los conceptos y que quizás sí estamos implementando, pero cómo lo potenciamos, cómo lo podemos divulgar y cómo podemos hacer más consciente esta temática, dado nuestra naturaleza de universidades estatales en nuestro territorio y en nuestro país. Así que muy agradecidos de Luis. Thank you very much, Bryce. Welcome to this meeting. We are very grateful for your presence and your knowledge in this area. So we will be very happy to hear you in this morning in Chile. Así que sin ninguna otra palabra, doy el paso a Luis, quien está trabajando con nosotros y es el director de Innovar. Muchas gracias, Romina. También para nosotros este taller con el cual formalmente damos inicio al plan de trabajo que esperamos que conducirá a consensuar principios de licenciamiento socialmente responsable que las universidades estatales chilenas consideren que son pertinentes, atendida el mandato legal en cuanto a su misión de contribuir a sus territorios y al bienestar social. Además, esperamos que en este trabajo que comenzamos construyamos recursos que permitan, faciliten la implementación de estos principios que llegaremos a discutir y consensuar. Ahora, en este proceso hay distintas etapas. Estamos comenzando la etapa de conocer las experiencias extranjeras de universidades líderes de innovación, quienes ya han iniciado la implementación de principios que, como vamos a ver durante estas charlas, van variando dependiendo de los países en que se encuentran. Y luego tendremos una fase en la cual compartiremos experiencias a nivel nacional. Ahora, este es un proceso que es inédito en Latinoamérica y esperamos que pueda servir como un modelo que pueda ser implementado en otros países, pero también consideramos que es muy importante la experiencia que ya tienen universidades latinoamericanas y estamos muy honrados que hoy día participen también como observadores de representantes de la Universidad Cayetano Heredia de Lima de Perú y de la SPOL de Ecuador, a quienes les mandamos un cariñoso saludo. También se va a incorporar un representante de la CEPAL y de Georgetown University,
en calidad de observadores para que vayamos construyendo una comunidad internacional que nos contribuya. Sin más, quiero darle la palabra a Bryce Peels. Bryce Peels tiene un currículum impresionante. Voy a leer solamente algunos elementos para que ustedes, quienes no lo conozcan, dimensionen su experiencia. Bryce Peels es vicepresidente, asistente de investigación y licencias y alianza estratégica de la Universidad de Michigan. La Universidad de Michigan, como bien nos lo va a explicar Bryce, es la universidad pública de investigación más grande y completa de Estados Unidos. Así que su experiencia es muy valiosa y sin más dejo la palabra a Bryce. A continuación de la presentación de Bryce, tendremos un espacio de conversación, así que vayan preparando las preguntas, las observaciones, aprovechemos que podemos dialogar con Bryce sobre las dudas que tengamos sobre este mecanismo. Pueden ir haciendo las preguntas por escrito, eso nos permite un poco ir dimensionando los intereses que haya, pero una vez que entremos a las preguntas, y conversación lo haremos también oralmente. Muchas gracias, Bryce. De nuevo, tú eres un tremendo líder y muy generoso con tu tiempo, así que tienes la palabra. Buenos días a todos. Gracias por tenerme aquí. Es un placer conversar de lo que es muy importante para nosotros, Universidad de Michigan, que es los principios de licenciamiento socialmente responsable. Por favor, hagan todas las preguntas del caso. Después tendremos la oportunidad de conversar cómo hacemos esto en la Universidad de Michigan y cosas que yo pueda aprender de ustedes también. Somos una universidad muy grande de investigación en el estado de Michigan, al norte de los Estados Unidos. El último año fiscal recibimos $2.000 millones para financiar con más de 1.600 proyectos de investigación. Tenemos una gran escuela de ingeniería y también de ciencias sociales. Tenemos inventos de muchas disciplinas. El año pasado apoyamos 673 inventos y permitimos la creación de 31 nuevos emprendimientos en estas etapas iniciales de innovación para enfrentar temas importantes del año. En los últimos 20 años hemos tenido la aprobación de muchos medicamentos. Tenemos mucha experiencia estructurando asociaciones para maximizar el impacto a la sociedad. Nuestra misión es asegurarnos que cada descubrimiento de la investigación de los laboratorios de Michigan tenga la oportunidad de cambiar el mundo. Nos enfocamos en maximizar el impacto positivo en la sociedad. Nuestros enfoques para trabajar con innovadores y para asociaciones es algo que pensamos que es el licenciamiento socialmente responsable. Es algo que la universidad hemos estado charlando durante mucho tiempo. Desde el 2007, un grupo de universidades se juntaron y decidieron que es un tiempo muy difícil de hacerlo y estamos tratando de hacerlo en interés público. Establecimos una serie de principios que pueden ser flexibles. Son cosas que hay que tener en cuenta y considerar al realizar este trabajo. Estamos trabajando con innovaciones de nuestros laboratorios para ayudarnos y asegurar que estamos maximizando el impacto social. Pueden ver este conjunto de 9 principios establecidos en el 2007, adoptados por 120 universidades de investigación, incluyendo algunas en América Latina,
y es la base de otros principios que han sido adoptados. Por ejemplo, en los Países Bajos. Mucho ha cambiado desde el 2007, ha pasado la prueba del tiempo y es algo que tratamos de enfrentar en la Universidad de Michigan. Lo que quisiera hacer hoy día es revisar estos 9 principios y cómo se implementan estos principios, los problemas que hemos tenido y cómo hemos manejado esos problemas. Y al final les daré un principio extra que se adoptó en la Universidad de Michigan. El primer principio tiene que ver con los derechos de investigación. Necesitamos reservar el derecho de usar esa investigación. El primer punto es que es necesario. No es un principio de uso justo de las patentes, por lo menos en Estados Unidos. S- Si se da licencias exclusivas a un socio, no pueden usar en su propio laboratorio ese invento. Si se dan los derechos exclusivos, no se puede usar eso a menos que específicamente se haya mencionado esto en el contrato. Hay que ser muy cuidadosos con esto, es asegurarnos que continuamos la investigación en nuestros laboratorios, mejorar los inventos, encontrar otros usos para ese invento. Esta cláusula es muy negociada en cuando damos licencias exclusivas, sabemos que invertirán millones de dólares y muchos años de trabajo. Están muy conscientes de quién más podría usar este invento y podría limitar su uso del invento. Intentamos cambiar estas cláusulas para decir que no se puede usar el invento en sociedad con otras compañías. Es algo que necesitamos limitar mientras tengamos la posibilidad de hacerlo, pero podemos ser flexibles si el inventor está de acuerdo. Se puede trabajar con otras compañías, hacer investigación en su laboratorio. Si el inventor está de acuerdo, podemos hacerlo. Podemos financiar la investigación y podemos hacer esa investigación con el socio. Otra cosa es el uso de este invento en investigación clínica, por lo menos en Estados Unidos, cuando una compañía hace ensayos de medicamentos y la FDA está muy consciente de cualquier tipo de resultados negativos. La universidad debe iniciar sus propios ensayos clínicos y genera datos erróneos que puede cancelar los ensayos. Queremos evitar que el inventor se enfrente a esto durante la investigación clínica y de laboratorio. El último pedido es limitar la capacidad de conceder derechos a otros. Pueden hacerlo, pero deben saber que están asociándose con otra universidad norteamericana para hacerlo, para que comprendan dónde se hace la investigación. Mientras se nos permite usar la licencia para la investigación. El segundo principio es la diligencia. Cuando se da licencia, se debe trabajar mucho para llegar al mercado. Se debe maximizar el impacto social y no queremos que una compañía dé una licencia y solamente para mantenerla aparte de los competidores. Pondremos muchos hitos en nuestras licencias. ¿Cuál es nuestra posición? Y en esto insistimos. Se puede ver aquí a la izquierda.
nuestros hitos de diligencia. La primera, la primera cláusula 5.1 es lo que llamamos la diligencia general eh, para llevar esto al mercado. Esto es bueno, pero no es perfecto, porque si pensamos que no han sido diligentes y si hay diferentes cosas que discutir, si fueran diligentes o no, pero lo más importante es la cláusula 5.2, donde decimos que se deberán hacer las siguientes cosas, A, B, C, D, E, pero para cada licenciatario escogeremos cuáles son las cosas que cualquier licenciatario deberá hacer si quiere llevar de una forma responsable esta innovación al mercado. Esto se debe negociar también, porque el licenciatario dirá, esto es impredecible, somos un startup, no tenemos idea cómo esto funcionará. Comenzamos la discusión y tomaremos la información que nos dan para ver cuáles son los mejores socios, decirles, esas son las 5 cosas que ustedes dicen que harán. Hablaremos sobre esto ya cuando lo hagan. A veces diremos, este es el proceso diligente, pero necesitamos unas fechas. Las cosas que un licenciatario querrá hacer es modificar esto y hacer sus esfuerzos comerciales razonables, y muchas veces no estaremos de acuerdo con esto porque no vamos a discutir qué es comercialmente razonable o se atienen a los datos o no. Si es que no, vemos cómo modificar el acuerdo con ustedes, o muchas veces podremos buscar un nuevo socio. Este es un área muy importante donde ser precisos en el lenguaje. Cuando hacemos una licencia, hacemos desde una plantilla y hay muy poca interacción para hacer esto. Este es un área donde frecuentemente donde se redactan las palabras y estos hitos han sido discutidos. Las palabras en el futuro serán muy importantes con el licenciatario, porque él dirá, levantamos suficientes fondos para llevar esto al mercado, pero el gobierno nos puso esta restricción. Entonces debemos ser muy precisos qué financiación será el hito, qué será un prototipo, qué significa tendrá será un primer producto en llegar al mercado. Es una cláusula muy importante para nosotros. Muchos productos que llegan al mercado lo han hecho a través de un segundo o tercer licenciatario, donde nuestro socio no pudo llevarlo al mercado, perdieron el hito y luego tienen que volver donde nosotros a buscar un nuevo socio para maximizar el impacto social. Otro, otra cosa importante es qué pasa cuando no hay un hito, cuando se devuelve la propiedad intelectual y termina la licencia. No es que termina, se les puede demandar por daños. No estamos buscando esto para obtener dinero del licenciatario. Queremos que él tenga un buen desempeño y llegar al mercado. Hay que ser muy precisos. Si es que se saltan un hito, ¿qué sucede? Que normalmente nos dicen que se saltaron un hito. Les decimos que debe existir un mecanismo para recuperar el hito, y si no, se da por terminado. Por ejemplo, hay veces que creamos el licenciatario. En una ocasión quiso extender el hito pagando una tarifa de extensión. Esa tarifa no es para nosotros que ganamos dinero, sino es para asegurarnos que actúan de buena fe. Se tiene cierta flexibilidad para comprender. Se puede acordar también extender el hito, pero entendemos que los ensayos clínicos pueden comenzar más tarde y se puede extender de esta manera el hito. Otro principio es estar conscientes
de las mejoras futuras. Tenemos este invento, trataremos de llevarle al mercado, pero queremos que este laboratorio y la investigación que están haciendo tengan derecho al siguiente invento. Esto por lo general no lo hacemos. Cada invento en el laboratorio debemos escoger el mejor socio para llevarle al mercado para el mejor impacto social. No licenciamos inventos futuros. Hay una definición muy estrecha de qué son mejoras futuras. A veces el licenciatario dice, este invento se lo puede mejorar en 2 años, quisiéramos tener acceso a eso. No, no vamos a licenciar eso. Esta definición específica de mejora es lo que vamos a observar. Es muy estrecha, solo permite mejoras en los siguientes 3 años, si es que son necesariamente para completar la paciencia y si fueron inventadas por el mismo inventor. Eso permite que el inventor dé con su consentimiento, diga, está bien, entendemos y aprobaremos este invento. Le diremos al licenciatario y le daremos esta opción. Es un acuerdo razonable, pero estamos tratando con inventos futuros. El cuarto principio es la gestión de conflictos de interés. Este es algo que surge frecuentemente en nuestra universidad. Es algo que decimos, si estamos nos asociando, deben haber conflictos de interés al asociarnos con una universidad. Lo importante es gestionar estos conflictos de interés para proteger la integridad de la investigación y la integridad del individuo y de la institución, saber que estamos haciendo investigación que se alinea con el interés público, más que con un interés económico. En cada licencia que hacemos hay una cláusula que requiere que el licenciatario coopere con nosotros al manejar los conflictos de interés. Nuestros principios generales son, si una persona tiene un conflicto de interés, donde tienen un interés económico en la compañía fuera de la universidad, deben revelar esto. En cualquier documento, en cualquier presentación, deben decir a los estudiantes en el laboratorio que tienen este interés. Tenemos un tema que llamamos el defensor del pueblo, que es un miembro del profesorado neutral al que los estudiantes pueden acercarse, pueden ver que su supervisor les puede indicar que hagan investigación que favorece una compañía. Eso puede ser un tema incómodo que hay que mencionar al supervisor que se tiene estas preocupaciones. Permitiremos a los investigadores que usen la propiedad intelectual en su investigación. Hay cosas que no permitiremos, por ejemplo, las licencias para startups, en las que el laboratorio debe cambiar su investigación sobre esa tecnología licenciada. Eso sí permitiremos porque está en interés de la ciencia. Nuestros científicos deben ser permitidos para trabajar con eso, aunque ayude a la compañía. No queremos ayudar a la compañía, sino al avance de la ciencia y la posibilidad de que ese invento llegue al mercado. Eh, Y debido a que somos una universidad pública, hay una ley en Estados Unidos que requiere que cualquier licencia que otorguemos con una entidad en conflicto, que son casi todas nuestras compañías de startup, que sean aprobadas por los regentes y tener una supervisión con estos acuerdos que nos permita asociarnos al proteger la integridad de nuestra investigación. El quinto principio es el acceso amplio a las herramientas de investigación. Nuestra misión es maximizar el impacto positivo en la sociedad. Eso sucede más fácilmente cuando la mayor cantidad de gente pueda tener acceso a la propiedad intelectual y a los productos que resulten de esta propiedad intelectual, debido a la que las tecnologías que nos llegan son muy diferentes. Unas pueden ser una encuesta, otra puede ser
Un tratamiento terapéutico son diferentes modelos, diferentes tecnologías que requieren distintos modelos de licencia. El primero es que cuando es posible, tratamos con licencias que no sean exclusivas para permitir a la mayor cantidad de gente posible que lleven estos descubrimientos al mercado. En el último año fiscal tuvimos 280 licencias, 240 fueron no exclusivas. Las licencias exclusivas son las que es muy claramente dice que habrá tanta inversión para llevar al mercado el invento que ese socio necesita exclusividad. No van a invertir millones de dólares y años en ensayos con sus competidores. Necesitamos ser muy cuidadosos al comprender qué se necesita para otorgar una licencia exclusiva. Caso contrario, hacemos licencias no exclusivas. Hay un artículo que habla sobre nuestro modelo de licenciamiento para la fibrosis quística. En la Universidad de Michigan en los años 90 fue un invento muy famoso porque uno de los inventores, Francis Collins, fue jefe del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos. Es un gran nombre en la ciencia y cuando logró este invento hubo mucho pensamiento en la Universidad de Michigan, cuáles son los mejores modelos en interés de la sociedad y del público. Hablamos con el inventor cercanamente y con expertos, con hospitales y la Fundación de Fibrosis Quística y se dio una licencia no exclusiva, pero tuvieron diferentes licencias para distintos usos. Entonces cobramos tarifas. La universidad recibió dinero a cambio de esto, que permitió financiar más investigación y eso fue importante. Pero hicimos esto de una forma para maximizar el número de personas que puedan usar estos ensayos. Ensayos en laboratorios, en hospitales, se contrató personas que estaban construyendo un kit y fuimos muy cuidadosos con las personas que desarrollaban tratamientos terapéuticos. Se dio una licencia a una compañía que quería desarrollar un tratamiento sin las patentes, pero fue muy específico. Esto es algo que se hizo hace muchos años, décadas, pero las personas que trabajaron esto fueron muy conscientes de la estrategia de licenciamiento para maximizar el impacto social. Lo hicieron de una forma en que tuvimos ingresos adicionales de la universidad para financiar más investigación. Este enfoque fue muy positivo. Estas patentes y estrategia de licenciamiento de la universidad no era regalar nada de innovación. Fue un buen modelo. Algo que quiero señalar es que cuando se desarrolla estrategia, se trabaja cercanamente con con una ONG que se llama One World Health para obtener su experiencia en cómo usar este diagnóstico en países de ingresos bajos y medios. Tratamos de asociarnos con organizaciones humanitarias porque no tenemos la experiencia en temas internacionales y cómo llevar la tecnología a países de ingresos bajos y medios. Hay organizaciones que sí tienen esta experiencia, entonces consultamos con ellos para conocer cuál es el mejor modelo de licencia para maximizar el impacto social. Hacemos una serie de licencias de usuario final con licencias no exclusivas. Lo hacemos eso a través de nuestra red. Si alguien quiere licenciar un software, un contenido, puede ir a nuestra página web, hacer un clic en estoy de acuerdo y dar acceso. Tenemos mucho lo que llamamos resultados de los pacientes, que son encuestas realizadas durante muchos años, con mucha investigación, parecen muy sencillas. Un documento de 10 páginas con preguntas, hay mucha experiencia en esto y mucho pensamiento en eso. Hacemos que esto sea disponible a los académicos y a las ONGs.
Tenemos información de 1,5 millones de pacientes que han dado su voz. Hay como 30 pacientes activos que reportaron sus resultados. Solo porque algo es sin costo para otros científicos no quiere decir que no se puede hacer también esa licencia como un tema comercial. Hacemos licencias de doble vía. Eso es muy común para las herramientas digitales de investigación. En investigación médica podemos hacer eso que sea sin costo disponible para una organización sin fines de lucro o una universidad. Este es un modelo muy común que usamos donde damos un término de prueba de 60 días y luego deben pagar la licencia para actividad comercial. Tenemos muchos inventos donde ha habido miles de licencias académicas otorgadas sin costo, docenas también de licencias comerciales pagadas. Para que esto sea ampliamente disponible, se necesita también la investigación. Una pregunta que surge en las universidades sobre los campos de uso. Esto es aplicable para muchos usos, unos que no se pueden anticipar. Cuando es posible, tratamos de preservar el derecho de buscar otros socios en otros campos de uso. El licenciatario quisiera tener la mayor cantidad de campos de uso posibles y a veces eso se entiende porque necesitan el dinero, buscar sus propios socios y antes que limitarles a un solo campo de uso, un enfoque que usamos es que les otorgamos una licencia exclusiva para todos los campos de uso, pero tenemos una cláusula que dice que si hay un campo de uso que no se ha desarrollado en el invento y una tercera persona está interesada, podemos hacer una de cuatro cosas. Les podemos informar y ustedes pueden mostrarnos que están intentando trabajar en ese campo de uso, pueden sublicenciar esa otra parte, pueden enmendar la licencia para hacer más pequeño el campo de uso o pueden decir que ustedes se comprometerán a ese campo de uso, donde entonces enmendaremos la licencia con los respectivos hitos. Este es un modelo flexible que usamos y nos permite que los socios con su licencia tengan la flexibilidad y nos permite incursionar en otros campos de uso. Lo último que quiero mencionar sobre nuestro modelo de licencias es que hacemos mucho trabajo en la Universidad de Michigan. Deseamos que el profesorado decida qué es lo importante y los apoyamos totalmente. Proveemos mucha educación, capacitación para escoger las licencias abiertas. Es un modelo muy efectivo para que los inventos estén disponibles a quien quiera usarlo. Con el código abierto se puede usar en el campo académico, en el campo comercial también. El sexto punto es la aplicación. Las acciones deben considerarse muy cuidadosamente para aplicar un derecho de patente al permitir que el licenciatario lo aplique. Cuando otorgamos licencias exclusivas, es importante que el licenciatario tenga la capacidad de aplicar la patente y que no lo haga de forma irresponsable en la aplicación de sus derechos, pero necesitamos poner controles. Los controles son, el licenciatario debe tener una innovación ya muy cerca del mercado antes de usar nuestros derechos de patente. Deben hacer una investigación profunda, deben notificarnos para poder hablar con ellos y entender por qué lo están haciendo, cuál es el interés en el producto. Tratamos de mantener un equilibrio para la necesidad del licenciatario de proteger su inversión con la prevención de una aplicación temeraria.
El siguiente punto es tener en cuenta las regulaciones de exportación. Aquí hablo de know-how, de conocimientos. Se refiere a datos no públicos o información o conceptos distintos a los derechos de patente, a los derechos de autor. En los últimos años ha habido mucha atención al tema de know-how. Si estamos asociándonos con alguien, no queremos solo darle licencia a sus productos, sino también a sus conocimientos. Hay muchos para esto. Hay que estar muy conscientes de que tengan una libertad bajo cualquier propiedad intelectual de la universidad. Hay mucho valor en este know-how, especialmente en un mundo de datos, de inteligencia artificial, quieren la mayor cantidad de información. Hay unas formas de know-how que no puede ser patentado, que tiene mucho valor. En Estados Unidos la ley de patentes no permite dar una patente al objetivo de un medicamento, sino al mecanismo para ese objetivo. Debe haber mucho objetivo en el objetivo. Se puede encontrar un nuevo objetivo como tratamiento para quimioterapia que nadie conoce. Las personas querrán una licencia sobre ese conocimiento. Es muy importante mantener la libertad académica para que nuestros científicos tengan eso. No licenciamos exclusivamente el know-how. Es la definición de know-how y el uso no exclusivo. Muchas veces esto puede estar dentro de una licencia que se está otorgando para una patente, pero nos aseguramos que el know-how sea no exclusivo, porque esa es información que, que, que queremos que se pueda publicar, que se pueda hablar con otras compañías, compartir la información. Y no queremos que esté solo con una compañía. Queremos asegurarnos también que no haya futuros requerimientos para la entrega del know-how. De licencias no exclusivas de solamente el know-how que se tiene en este momento. No se puede decir que se pida más información y cómo la divulgan. El siguiente punto es, hace 20 años hablamos de la selección de socios. Hay que asegurarse que se elija socios calificados, que están notificados para llevar su ciencia al mercado en beneficio de la sociedad. Asignaremos recursos muy grandes en calificar a las personas, porque no todos quienes adquieren una licencia es un licenciatario apropiado con fondos públicos. Una de las cosas que hacemos es antes de ver la licencia, hacemos acuerdos de opciones que otorga al licenciatario una diligencia debida, evaluar el invento y nos permite saber más de ellos si son licenciatarios calificados con quienes asociarnos. Este es el lenguaje en nuestros contratos de opciones. Si al final del periodo de opción quieren la licencia, esa es la información que deben proveernos y tenemos la capacidad nosotros de decidir si tienen un buen equipo, si tienen los recursos para llevar esto al mercado. Entendemos si vemos que es muy arriesgado, sabemos que muchas innovaciones fracasan y no llegan al público, pero queremos saber que ustedes sean el mejor socio posible para sobreponernos a esos obstáculos para llegar al mercado. El criterio más importante es la relación entre el inventor y el licenciatario. Trabajamos muy de cerca con los inventores, aunque ellos no sean los expertos. Sabemos que su innovación, ellos son quienes están motivados para asegurar que su innovación tenga un impacto en el mundo. Queremos asegurarnos que ellos estén cómodos con este licenciatario y el licenciatario esté cómodo con el inventor, porque esa relación perdurará en los años. Habrá consultas con el inventor y el inventor debe estar cómodo con esta compañía. El noveno punto, en licencias exclusivas, las licencias deben estar conscientes de asegurar que las necesidades no cubiertas sean incluidas. Esto quiere decir con las ineficiencias del mercado, aunque elijamos un buen socio, aunque pongamos hitos
Y aunque se debe un medicamento al mercado, pueden llegar a solamente un mercado, pueden tener un retorno sobre la inversión suficiente en los Estados Unidos y en Europa. Hemos puesto mucho pensamiento en qué cláusulas debemos usar en nuestras licencias para sobreponernos a esas ineficiencias del mercado y permitir un acceso asequible. Históricamente han habido tres modelos para esto. Uno es reservar el derecho a la universidad para usar esos inventos para el servicio público o necesidades no cubiertas en el mundo. El otro modelo es un sublicenciamiento obligatorio. Y el tercer modelo es un enfoque más moderno, se llama planes de acceso asequible. Esto fue iniciado por la Universidad de California en Los Ángeles y el Medicine Patent Pool, pero hemos adoptado este tercer enfoque y hemos tenido mucho éxito en esto a lo largo de los años. Es, es la letra colorada, pero este es el lenguaje que usamos en todas nuestras licencias farmacéuticas. Esto dice que una vez que se ha aprobado un medicamento, la compañía farmacéutica debe darnos información sobre cuáles son los países de ingresos bajos y medios que no están atendiendo y el otro es qué acciones están haciendo para atender a estos países y hacer el medicamento asequible. Ellos deben conversar con nosotros. El beneficio de este enfoque es que no se les requiere que hagan algo, es solamente un intercambio de información, es una conversación. Esa información puede ser suficiente porque muchas veces no tienen patentes en esos países, pero saber que no están interesados en esos países nos permite comunicarnos con entidades humanitarias que quieran llegar a esos mercados. Nos da acceso también a, a asociaciones en esos países con organizaciones humanitarias. Tenemos un memorando de entendimiento con el Medicine Patent Pool, que es una gran organización humanitaria, con las universidades para apoyarnos en estas conversaciones. Ellos nos pueden ayudar. La otra razón es que es algo que muchas farmacéuticas no hacen. El 77% de las grandes farmacéuticas ya tienen sus propios planes de acceso. Entonces no se les pide que compartan información que ya tienen. Deben decir dónde se creó el medicamento. La otra cosa importante es que esto se aplica al medicamento, no a la patente. Una de las cosas importantes es que solamente cubre las patentes de la universidad, pero frecuentemente durante los 10 o 20 años de desarrollo de ese medicamento con el licenciatorio seguirán su propio camino sobre el método de uso, la producción. La universidad puede pedirles que eso no tenga efecto porque no tienen la patente. Al hablar del medicamento, se aplica esto. Las últimas 12 licencias exclusivas de terapéuticas tuvimos este tema sin negociaciones, sin cambios. Esto fue aceptado por las firmas de abogados, por los capitales de riesgo, 8 rondas de financiación, se obtuvo más de 100 millones de dólares. Si se pone eso, tal vez no nos permitan obtener la licencia o tener socios. Esta cláusula funciona y les permite hacer esto. Esto nos emociona mucho porque estamos ansiosos luego de que el medicamento se apruebe y tenga esta cláusula y ver cómo funciona al compartir información. El último principio que no estuvo en los 9, sino que este de la universidad, es enfocarnos en el impacto social de independientemente del retorno a la inversión. Si el proyecto llega donde nosotros y no pueda generar ingresos para la universidad, igual lo apoyaremos totalmente. Hemos visto mucho de esto
con innovaciones de nuestras escuelas de ciencias sociales. Y la mejor forma de sacar esto es a través de organizaciones sin fines de lucro. Entonces, desarrollamos los mecanismos para apoyar estos inventos. Son inventos que irán para sociedades sin fines de lucro, para obtener capital de riesgo, para irnos. Estos recursos son la experiencia sobre si deben salir fuera de la universidad o mantenerse en la universidad. Algunos de estos se mantienen en centros de la universidad. Son material de capacitación, de consultoría, pero saben que si sale de la universidad podrán aumentar el impacto en un mundo más amplio. Les ayudamos con esa decisión, desarrollamos conocimientos para si quieren ir con una entidad sin fines de lucro u otro tipo de entidades y buscar patrocinadores. Si una entidad sin fines de lucro está fuera de la universidad es muy costoso y toma mucho tiempo para obtener exenciones tributarias. Lo mejor es dar la licencia del invento a una organización sin fines de lucro y cuando ellos ya puedan tener aprobación, ellos puedan ya salir de este ámbito. Este es un modelo en el que estamos trabajando. Queremos crear un acelerador de impacto social fuera de la universidad, que genere fondos para estos proyectos. Otorgaremos una licencia de propiedad intelectual para esto que fue creado en el laboratorio. Y esto tiene que ver con un auspiciante fiscal como incubador para generar fondos y crear su propia organización sin ánimo de lucro bajo el numeral 501C. En los últimos años hemos tenido auspiciantes como un vehículo de trabajar con estas organizaciones sin ánimo de lucro. Podemos hacer esto porque cuando nos llega una innovación no estamos pensando cuál es el retorno de la inversión, sino cuál es el impacto en el mundo y cómo podemos apoyar. Dicho esto, muchas gracias por su tiempo, gracias por escucharme y nuevamente estaré dispuesta a contestar cualquier pregunta. Por favor, por favor, nos preguntan por el email. Es un trabajo muy importante en el cual estamos emocionados de estar involucrados. Hay muchos problemas en el mundo, las soluciones pueden estar en nuestras universidades y queremos estar seguros que esto salga al mundo. Muchas gracias, Bryce. En realidad tu presentación es muy informativa e inspiradora. Nos permite comprobar que es posible hacer compromisos a nivel de las universidades para maximizar el impacto social y con ello no se pierde la competitividad de las innovaciones, sino que por el contrario se enriquece con el valor social. Eh, este es un trabajo que requiere la cooperación internacional, el diálogo, y para nosotros es, como ya lo dije, es un gran privilegio contar contigo en este trabajo. Y tenemos algunas preguntas de los asistentes. Bryce, tienes que saber que acá nos acompañan de las oficinas de transferencia tecnológica y de las direcciones de innovación de las 18 universidades estatales de Chile. También nos acompañan de Ecuador y de Perú. También tenemos con nosotros a Sharon Lynch, que ella es directora de United y también directora de un programa del Georgetown University. Yo les pido a los compañeros de las universidades que hagan las preguntas y comentarios que tengan. Es muy importante
aprovechar que tenemos a Bryce y esto es una reunión entre amigos, así que por favor siéntanse muy libres para expresar. Tenemos ya un par de preguntas que es de Viviana Busto de la Universidad de los Lagos. Yo le pediría a Viviana que lo haga en persona para que nos veamos las caras y empecemos la conversación. Si me escuchan, disculpas, tengo un problema con mi video. Mi conexión está inestable. Y disculpas, muchas gracias por la presentación, fue excelente. Muchas gracias. Eh, Trataré de prender mi cámara, pero no funciona. Mi pregunta es en relación al, al contrato de licenciamiento. Quisiera saber si en su experiencia, ¿cuál es la principal consideración respecto al desarrollo de una licencia, un acuerdo de tecnología estándar? Porque tenemos algunas tecnologías y tenemos solicitudes de compañías internacionales, pero hemos estado luchando con el contrato, porque si se mira la referencia de preocupaciones de los abogados, puede haber muchas consideraciones. En su experiencia, ¿cuál sería, qué consejos sobre qué debemos considerar al desarrollar un acuerdo de licenciamiento de tecnología? Disculpas por la cámara. Con felicitaciones por tener inventos y que hay interés de fuera de la universidad, como muchos saben, no es algo muy común, es muy difícil en estos pasos iniciales y tener a alguien fuera de la universidad que esté interesado en invertir dinero y tiempo para llevarlo al mercado. Si alguien llega donde ustedes, de esas compañías, es algo muy poco frecuente. La primera consideración es la selección de los socios, ver si son socios adecuados, si tienen las capacidades y la convicción de llevar esto al mercado. La siguiente pregunta sería, ¿esto debe ser una licencia exclusiva o puede ser no exclusiva? Frecuentemente se puede obtener información de esos socios. Se les puede decir, estamos pensando en una licencia no exclusiva, ¿qué les parece? A veces tenemos socios que nos han dicho, no hagan eso, debe ser un solo socio. Y si no es nosotros, no somos nosotros, no importa. Nadie más puede invertir el tiempo y el dinero para que otras personas lo usen. Se puede obtener esta información de ellos. Es una buena prueba para decir si es ellos, si es algo que la exclusividad les va a interesar. Debemos conocer un socio inicialmente para llevarse al mercado y luego serán los hitos de diligencia de vida, porque esa es la hoja de ruta de cómo llevarán esto al mercado. ¿Qué deben hacer para mantener la licencia? Ese es un buen punto de discusión. ¿A qué se van a comprometer? ¿Y cuál va a ser el impacto del invento? Y lo último será la parte económica. Una vez que se atraviesan esas barreras, la parte financiera, vamos a decir, nuestra guía es que crean un valor importante de esto y quieren compartir con la universidad. Las formas de hacer eso es compartir a riesgo con una regalía cuando ellos obtienen dinero y cuando haya hitos más adelante, tener esta conversación con la nación general de si ustedes tienen valor para ustedes, deben compartir esto con la universidad
porque es importante para poder invertir en investigación. Ese sería nuestro marco y nuestro enfoque. Muchas gracias porque me estaba preguntando si la parte económica es generalmente lo más importante para la universidad. Generalmente las personas comienzan con la parte económica y el análisis que hiciste fue muy bueno porque es lo último. Y el tercer punto. Gracias, sí. Si se hacen las cosas correctas, la parte económica vendrá a continuación. Eso viene cuando ya se puede llegar al mercado y eso quiere decir que es un buen socio que sobrepasa los hitos. Si eso no se logra, no importa, toma tanto tiempo. La mayor parte de nuestro retorno de la inversión viene de licencias de hace 15 o 20 años. Eso provee un retorno significativo, no solo al público, sino a la universidad. Gracias. Gracias, Muchas Luis. gracias, Bryce. Muchas gracias, Viviana, por la pregunta. En orden cronológico, tenemos una pregunta de Geraldine Espinosa de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Eh, Geraldine, ¿la quieres hacer en vivo para que te conozcamos? El... Bueno, yo te conozco, pero que te conozcan. Muchas gracias por la presentación, fue extraordinaria. Siempre escuchar este tipo de experiencia nos ayuda mucho a considerar diferentes escenarios. En este caso específico, estaba leyendo el documento que nos mandaron por email y lo primero que me llamó la atención fue cómo haces para proteger algo que podemos clasificar como un descubrimiento antes que un invento. No solo es la mutación o solo el origen. ¿Cómo es posible eso? ¿Es posible con las regulaciones? Sí, eso es parte. Esto fue a mediados de los 90 y la ley de patentes ha cambiado. Definitivamente es más difícil para patentar inventos relacionados con genética. Puede ser el caso que algunos de los requerimientos de patentes de los años 90 no son los mismos que se verán hoy día. Lo otro es que mientras hablamos sobre un gen que pueda ser patentado y no fue, son cosas que fueron creadas en una secuencia que fue patentada y el uso y los vectores o la mayor de la parte de las patentes fueron entregadas, pero no fue el descubrimiento lo que se patentó, pero es cierto, la ley ha cambiado significativamente. Es más difícil obtener patentes de ese tipo. Lo que se patente son las aplicaciones del gen en sí. Algo más es, por ejemplo, en la universidad tenemos investigadores que cuando obtienen estos resultados buscan la apertura académica. ¿Cómo se maneja esto? Es común en Michigan. ¿Causa problemas para el equipo de propiedad intelectual? Sí. Tratamos de enmarcar la discusión en estos términos, maximizar el impacto social positivo. Lo primero es, podemos buscar protección de propiedad intelectual y se puede igual publicar. Nada de esto está en el camino de publicar o compartir los resultados con todos, pero tenemos algunos profesores que hablan de esto de una forma muy elocuente y dicen, una cosa es compartir tu descubrimiento con otros académicos y otra cosa es traducir a eso a un tema de propiedad intelectual que pueda salvar vidas o extender vidas. Es el impacto más amplio que se puede tener a través de las patentes y a través de los socios. Se puede hablar de por qué la patente
se requiere para el socio no se detiene que a que otros lo usen o que lo publiquen, es crear un vehículo fuera de la universidad para invertir el tiempo y dinero para que esta ciencia tan maravillosa se convierta en un medicamento para tratar pacientes. Gracias, hola Bryce. Un placer conocerte, es muy interesante. Mi pregunta, tengo curiosidad, tú mencionaste que tienes formas de manejar tus conflictos de interés. Me pregunto si tienen casos donde esto no fue aprobado con un startup y cómo se manejó esto. Sí, es una buena pregunta. Lo que hacemos es que tenemos dos comités de conflicto de interés que hacen todo, toda la investigación pesada de los startups. Una maneja los temas médicos y el otro comité todo lo que no es médico. Y eso es donde ocurre un escrutinio cercano y muchas veces ahí no se aprobará algo. Típicamente no dicen no, sino que dicen tienen que poner estas salvaguardas y típicamente tiene que ver con el tipo de relación de investigación con la compañía. Por ejemplo, la compañía se asocia con la investigación de la universidad. Deben asegurarse que los académicos de la universidad no estén trabajando en los dos lados. Frecuentemente puede haber salvaguardas con los estudiantes y en divulgar información. Muchas veces cuando los startups no se les aprobará, una vez que pasan los comités, luego los regentes en general aprueban eso y no rechazan porque los regentes dependen del trabajo que hacen a nivel de comités. Muchas gracias. Buenos días, Bryce. Gracias por tu presentación. Veo que tienes un modelo muy flexible. Se basa en muchos tipos de negociaciones específicas para el tipo de propiedad intelectual que quieren licenciar. Tienen todas estas capacidades en la universidad o son apoyados por otras oficinas legales especializadas en el tipo de propiedad intelectual que quieren licenciar. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿cuál el nivel de participación de los académicos en las decisiones para licenciamiento? Buenas preguntas. La mayoría del tiempo tenemos los recursos internamente. Tenemos una oficina bien grande con 72 personas. Tenemos dos abogados en la oficina de asesoría legal que apoyan nuestro equipo y siempre estamos hablando con nuestros pares. Siempre vamos a reuniones y aprendemos de UCLA y Berkeley, Stanford y Harvard. Lo que me gusta de este campo es que se comparte mucha información entre universidades y a veces no tenemos, si no tenemos un buen modelo, alguien en otra universidad lo puede tener. Entonces puedo llamar por teléfono a mi contrapartida en Harvard y le pregunto cómo manejas esto. Trabajamos con firmas externas también para protección de patentes, pero eso es para asegurar que las patentes no es mucho en el modelo de licenciamiento. Otra cosa que tiene mucho volumen, podemos ser muy experimentales para intentar nuevas cosas porque se están haciendo muchos acuerdos y pensamos que no tiene que estar cada acuerdo perfecto la primera vez. Podemos intentar cosas nuevas y ver cómo funciona. Y es una buena forma de ver el modelo en base a la tecnología, pero siempre estamos intercambiando. Hay muchos inventos ahora que en base a inteligencia artificial, cómo se puede patentar eso, cuál es el valor real, quién es el mejor socio.
la ciencia siempre está cambiando y debemos saber cómo manejar los modelos. La segunda pregunta era sobre cuál es el nivel de participación de los académicos en el proceso de toma de decisiones. Les involucramos muchísimo a los académicos. Uno de nuestros principios está centrado en las innovaciones centradas en el inventor, pero muchas veces vemos al inventor como nuestro cliente. Y aunque la universidad técnicamente pues, es dueña del IP, pero es la propiedad intelectual del innovador, es su bebé. Trabajamos muy cercanamente con ellos. Decimos muchas veces, no somos los expertos, no somos la policía, sino somos las guías. Les podemos ayudar a subir la montaña, les podemos prever alternativas, hablar sobre los riesgos y beneficios, pero les llevamos de la mano en el proceso. Hay muchos puntos de control que hacemos con ellos para aprobar la licencia, con quienes quieren asociarse, cuáles son los términos de la licencia y cuándo podemos continuar trabajando con ese licenciatario y hablando con el inventor, cómo va. Todavía piensan que este es el mejor socio. No todas las universidades hacen esto. Incluso en Estados Unidos hay otras universidades que dejan más libertad al inventor, pero pensamos que nuestro modelo funciona. Nos ha llevado a muchos inventos que vengan a nuestra oficina. Los inventores confían en nosotros. Trabajamos cercanamente con ellos para lograr sus objetivos, pero nos ayuda a ser socialmente responsables. No solo el inventor quiere hacer el impacto, pero quieren saber que su invento de tratamiento en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. Entonces trabajamos de cerca con los innovadores para tomar las decisiones Muchas apropiadas. gracias, Romina. No veo otras preguntas del público, así que voy a aprovechar para hacer algunas desde la moderación o la provocación. En, Hay diferentes principios dependiendo de los países, por lo que hemos observado. Y en Europa vemos que el principio de participación de las comunidades y los pacientes, en el caso de tecnologías de salud, es algo que también debe ser considerado. La consulta para Bryce es si dentro del modelo que ustedes implementan consideran instancias en las cuales hagan consultas a los que van a ser afectados por la tecnología dentro del proceso de otorgar una licencia. Si se integra a las comunidades y a los pacientes en el caso de que se esté haciendo una transferencia de tecnología, ¿se les integra o no es un principio que se aplica? Yo diría que generalmente tratamos de tener la mayor cantidad de información posible sobre lo correcto para un invento. Por ejemplo, nos asociamos con organizaciones humanitarias o con organizaciones comunitarias. Tenemos centros importantes en las universidades que tienen que ver con equidad de salud mundial. Nos asociamos con quienes necesitemos para tomar las decisiones. Uno de los problemas es que cuando estamos haciendo una licencia muy tempranamente, antes de saber cuál será la innovación o cuál será el mercado, la dinámica, cuando llegue al mercado, para la mayoría de nuestras innovaciones biomédicas que se aprueban con los pacientes, hicimos una licencia hace 15 años o más. Entonces hay oportunidades para enmendar la licencia y estructurar una sociedad en base a la información que se obtiene, pero siempre estamos abiertos a hablar con otras personas cuál es el mejor modelo para maximizar el impacto social. Otra pregunta es, ¿qué principios son los que tú implementas
piensas que los principios centrales, porque estamos en proceso de identificar cuáles son los principios que las universidades chilenas deben adoptar y estamos buscando distintos modelos, modelos de Estados Unidos, de Bélgica, de Países Bajos. Estamos abriendo los ojos a experiencias extranjeras. Si tuvieras que escoger cuáles son los principios más relevantes para exportar, y si tienes que exista un principio que no esté en la lista, en esos 10 que han implementado, o si tienes la posibilidad de crear un nuevo principio y un nuevo estándar, ¿cuál sería? Es una buena pregunta. De los 9 principios, pienso que los 3 más importantes son respecto a la selección de socios, ser cuidadoso en pensar muy bien con quién se asocia, no solo hacer un acuerdo por hacerlo o porque hay dinero, sino escoger a alguien que sea el mejor posible para llevar el invento al mercado. La otra son los hitos de diligencia debida, asegurar esas cláusulas en el contrato para asegurar que esa tecnología llegue al mercado. El punto más importante para hacer un trato y que con una licencia que nos arrepentimos de hace 5 años y luego el inventor ahora piensa que no es el mejor socio. Están frustrados, toman demasiado tiempo y no tenemos un buen hito de diligencia debida para que nos devuelvan la propiedad intelectual. Hay que poner algo en ese punto de tiempo para asegurar que llegue al mercado. Es un principio muy importante y es la mejor práctica. Y otro será reservarse los derechos de investigación, porque eso es lo que permite que la universidad continúe su trabajo y que los siguientes buenos inventos sean usados y podamos asociarnos con otros. Los principios que no están en esos 9, uno sería el que mencioné, es enfocarse en el impacto, aun cuando no exista un retorno a la inversión. Eso es desarrollar, es poder apoyar proyectos de impacto social, aun cuando no haya un retorno a la inversión. Y el otro, que es otro principio nuestro, que puede ser un principio central, será centrarse en el inventor, enfocar la oficina en proveer un excelente servicio al cliente a través de los investigadores. Es decir, la orientación de la oficina, porque si eso se hace bien, otras cosas buenas vendrán. Siempre hablamos de eso, contratar personas, cuando evaluamos al personal, están proveyendo un excelente servicio al cliente, a nuestra academia. Tenemos muchos inventos, muchos acuerdos, productos que llegan al mercado. Eh, Last chance para hacer una consulta, Hoy, comentario a Bryce. Si no, le doy la palabra a Isabel Arauz, coordinadora del Red de Innovación. Hubo una omisión de mi parte al principio. Tengo que agradecerle particularmente a Isabel y a Anaí por el apoyo y confianza que han tenido en organizar este trabajo. Así que, sin más, dejo con ustedes muchas gracias, Bryce, a Isabel para dar las palabras de cierre. Bueno, agradecer a Bryce. La verdad es que yo me sumé un poco tarde a la presentación, dado que estaba en otra reunión, pero este trabajo ha sido, yo creo, de manera sustancial para nosotros, avanzar hacia el licenciamiento socialmente responsable para las universidades estatales en Chile. Agradecer la colaboración de Luis y todo su equipo desde Innovarte por invitarnos también y abrir este espacio de diálogo para una temática que desde lo público, desde lo social, nos hace mucho sentido, ¿no? Como red de innovación. Agradecer a Romina
y a toda la comisión detrás de este ejercicio que iniciamos a través de este ciclo con Bryce desde la Universidad de Michigan y que esperamos que pueda ir también avanzando hacia la exploración y el conocimiento también de otras experiencias internacionales que nos permitan ir consensuando y visualizando desde la práctica, ¿no? Desde el hacer, cómo podemos incorporar algunas orientaciones, principios que nos hagan sentido, bajo una lógica también de apropiación, de acuerdo al desarrollo de nuestras universidades, ¿no es cierto? Y que esto vaya desarrollándose en una línea también propositiva, que es un poco el espíritu del trabajo de esta red de innovación. Así que muchas gracias a quienes nos han acompañado, sobre todo a Bryce, porque sé que preparó esta presentación con tiempo. Estuvieron ustedes también en conversaciones previas para poder lograr este cometido, este ejercicio. Y por otro lado, agradecer también la información complementaria que nos hizo llegar de algunos artículos que creo que también nos viene bien poder tener otros insumos, ¿no? Y otros recursos más bien pedagógicos que nos faciliten un poco también la comprensión más allá de lo que él ha presentado desde la Universidad de Michigan. Así que a todos quienes han hecho posible este encuentro y esta jornada, muchas gracias y, sobre todo desde la red queremos como agradecer a quienes han hecho posible esta actividad. Así que muchas gracias, Luis, a ti y a todo tu equipo. Gracias. Ahora a los que puedan prender su cámara para que tomemos una foto para dejar constancia de que hemos hecho este evento. Maribel, tú que eres la fotógrafa, eh, si puedes hacer la captura, toda la mejor sonrisa. Ahí, o si Lorena me está escuchando, si puede hacer ella o Branco para que hagan. Entonces todos ahí, como dijo Luis, con su mejor sonrisa para poder tomar la foto de la actividad. Entonces que me... Ok, ya.